Amados hermanos, les estamos saludando de aquí, de el área de grabación de Iglesia del Calvario, la Nueva Unión Dolores. Y les saludamos en el nombre del Señor, deseando que la paz del Señor esté con ustedes. Y al mismo tiempo, le invitamos a que esté con nosotros en esta enseñanza muy especial, donde usted va a aprender sobre el Espíritu Santo, más sobre el Espíritu Santo. Y en esta oportunidad vamos a tener el tema guiados, cómo ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y para ello yo lo invito a usted que comparta con nosotros, con su familia, en su hogar, y también con sus palabras, con la palabra de Dios, su Biblia, su teléfono, y podamos ir juntos en esta enseñanza que el Señor nos ha dado o nos ha permitido preparar para toda la iglesia, tanto para ustedes, para nosotros y también para aquellos que nos ven de una u otra manera fuera, en otros lugares de nuestro país o posiblemente en otros lugares del mundo. Así que les invito con todo corazón a seguirme en esta enseñanza tan hermosa. Como decíamos, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Esta palabra es bastante, vamos a decir, grande, hermosa, cuando hablamos del Espíritu Santo. Recuérdense que estamos hablando del Dios vivo, del Dios único, porque Dios es Espíritu. Y Jesús decía, y los que le aman, los que le buscan en espíritu y en verdad, es necesario que le busquen. Entonces, estamos hablando de una enseñanza espiritual, porque vamos a hablar del Espíritu de Dios. Bien, vamos a introducir la enseñanza en Segunda de Pedro, en el libro de Pedro, en la Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Y leemos de la siguiente manera. Dice, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué estamos tocando estos versículos? La misma palabra nos responde y nos está diciendo que en ningún momento las Escrituras o la profecía o lo que está escrito en este libro fue inspiración humana o particular, sino es la misma inspiración de Dios a través del Espíritu. Por eso dice al final del texto, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios en su corazón dejó plasmado en este libro, con escritura, con letra, lo que Él quería darnos a conocer a todo el mundo. Porque no es solo para una iglesia o para las iglesias o el grupo de hermanos que se congregan, sino para todos. Entonces, Dios está hablando que la Escritura es inspiración de Él, de su Espíritu, para corregir, para redarguir, para ayudarnos, para entender, para conocerlo más. Entonces, cuando hablamos de esto, automáticamente Dios viene tratando con la humanidad desde el principio, desde Adán y Eva, desde que nos hizo a los primeros padres, vamos a decir así, ¿ya? Entonces, Él viene guiándonos. Por eso dice, ser guiados por el Espíritu. Nos viene guiando. ¿Por qué digo esto? Dice que los primeros padres, Adán y Eva, el Señor estableció
con sus manos o plantó un huerto. Y ese huerto lo plantó el Señor con sus manos, haciendo el trabajo de un agricultor y dándole o mostrándole a Adán y a Eva cómo se hace una plantación. Y dice que había de todo árbol, pero había una dirección que el Señor estaba poniendo. El Espíritu de Dios les dijo: miren, de todos estos árboles, de todos estos frutos ustedes pueden comer, pero no pueden comer de aquel árbol, de ese fruto no pueden comer, porque entonces el día que lo hagan van a morir. Esta es una directriz, es un señalamiento, es una advertencia. Por eso Él está guiando a los primeros padres a no hacer las cosas que Él dice, sino a hacer lo que Él dice. Entonces, cuando Él nos guía a hacer lo que Él dice, nosotros somos bendecidos. En este caso, Adán y Eva pecaron y fueron degradados, fueron sacados de aquel huerto que el Padre había hecho con sus manos. Entonces ya hay una primera dirección. Vemos también en Génesis 2:16. Veamos Génesis 2:16. Vamos a ver qué nos dice Génesis 2:16. Dice: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás, porque en el día de él comieres, ciertamente morirás. Confirmamos pues lo que estamos diciendo, que el Señor le está dando una directriz, una guía para mantenerse los primeros padres juntamente con Dios. No perder esa relación y tampoco perder su naturaleza. Recuérdense que fue hecho a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Y había un conformismo, una conformidad. Dios hablaba con ellos, les enseñaba, platicaba. Aún dice la Biblia que le hizo trajes. Entonces, había una armonía entre Dios y los primeros hombres, Adán y Eva. Pero al no aceptar la guianza de Dios, se separaron. Dios los sacó del huerto, dice, y los llevó pues a un lugar donde habían espinas, cardos, y ahí viene pues la separación de Dios, no aceptando el hombre su guianza. Veamos otro caso. En Josué dice 45:5. Veamos Josué 45:5. Vamos a ver qué dice Josué 45:5. Amén. Aleluya. Bueno, los tenemos aquí. Perdón, Éxodo 14:16, hermano. Éxodo 14:16. No nos aparece la cita. 14:16. ¿Qué nos dice Éxodo 14:16? Dice: entonces Jehová dijo a Moisés, aleluya. Éxodo 14:16. Dijo: ¿por qué? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué le estaba diciendo? El pueblo se había quedado estático. Frente de él había un mar, el Mar Rojo, como se dice. Pero Dios los estaba guiando para que atravesaran el mar. Pero era imposible entender esto. ¿Por qué? Porque había agua. Habían niños, animales, personas que iban a atravesar.
pero Dios lo estaba diciendo así. Seguidamente le dice Dios, levanta tu vara y abre el mar. Y fue así. Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Y pasó toda esa gente por el mar en lo seco, dice. Las paredes del agua se hicieron grandes, altas posiblemente, y ellos pasaron en el fondo, en la parte seca del fondo. Pero ¿por qué estamos señalando de eso? Porque la palabra nos está diciendo que Dios siempre nos ha guiado. Y ha guiado también en el mar. Y dice también que después que pasaron el mar, Dios los guió a través de una nube de fuego por la noche. ¿Qué quiere decir eso? Donde iba la nube de fuego moviéndose, el pueblo iba atrás de la nube, bajo aquel fuego claro, en aquella claridad, pues. Iban atravesando o pasando el desierto. Y en el día, dice, había una nube que los cubría de los rayos del sol. Porque en el desierto hay mucho calor, una temperatura de más de 50 grados. Entonces, la nube lo que hacía era apacar o apocar el calor sobre su pueblo. Entonces, siempre Dios iba adelante, guiándonos, o guiando a este pueblo en el desierto. Y donde se paraba la nube, o se paraba, si era de noche, se paraba en la nube de fuego o la llama de fuego, el pueblo también descansaba. Y luego volvía siempre caminando y así iban por el desierto. Entonces tenemos pues que Dios siempre ha guiado al hombre. Lo único que como tal vez no leemos, no nos atrevemos a abrir este libro para darnos cuenta cómo Dios cuenta la historia de Él con el pueblo de Israel. Y eso nos viene a beneficiar grandemente a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque dice, todas estas cosas se han escrito para que creáis. Cualquier pasaje, cualquier anécdota, cualquier hecho que valga la pena o que valía la pena, Dios lo dejó plasmado en las Escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos todos los días, cada día, leyendo, indagando, buscando qué dice Dios, cómo es Dios, quién es Dios, qué cosas maravillosas hizo, por qué Él es así. Y aquí encontramos las respuestas en el libro. Seguimos siempre hablando pues que Dios ha sido guía desde el principio. De manera que podemos decir que Él no se cansa de guiar. El Espíritu de Dios es su naturaleza guiar. Ahora veamos, ¿qué es guiar? Para que entendamos un poquito el término guiar, podemos decir que es conducir a alguien. Conducir. Vemos siempre a las mamás llevando de la mano a los niños. ¿Por qué? Porque se puede caer, porque tiene problemas para caminar, porque todavía es un chiquito. Así también podemos decir que es llevar, conducir, orientar. Cuando no conocemos y llegamos a un lugar que no conocemos, por cierto, un pueblo, empezamos ¿a qué? A preguntar. ¿Para qué preguntamos? Porque va a haber una persona ahí que nos dice, mire, ahí va mal, váyase por esta calle y usted va a llegar al lugar que busca. Eso es guiar, orientar, como ya dije, y también es aconsejar. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu? Que somos bienaventurados
porque no andamos en consejos de malos. Entonces, eso no le agrada al Señor, que nosotros andemos en consejos de malos. Y nos advierte que no es bueno. Porque si no, no haya bienaventuranza. Pero si no lo hacemos, somos bienaventurados. Entonces, siempre hay un consejo de parte de la palabra para nosotros. Dice, el ser guiados tiene un propósito. ¿Por qué el Espíritu Santo nos guía? Tiene un propósito, un fin. Dios quiere que alcancemos ese propósito. Veamos para qué nos guía. ¿Cuál es ese propósito? Dice, para vivir una vida de conforme al diseño. Nos va a guiar el Espíritu a establecer una vida nuestra en conducta de conforme al diseño. Recuérdense que Dios nos hizo a su imagen, y la palabra imagen quiere decir carácter. Y Dios quiere llevarnos de acuerdo a su carácter, a su forma de ser de Él, por decimos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces dejamos de ser nosotros su imagen. Ya sería una imagen rebelde, pero no la imagen verdadera. Dejamos de ser nosotros iglesia. Y somos una iglesia que no obedece. Entonces, tenemos que saber que Dios nos está guiando a un propósito. Caminar con Él. Que Él sienta que nosotros somos obedientes. Que vayamos nosotros conforme Él nos dice que debemos de caminar. Para vivir una vida de conforme al diseño. Otra cosa más, nos permite producir frutos. ¿Qué quiere decir esto? Si no nos guía el Espíritu a nosotros, no hay frutos. Y entonces nuestro testimonio es vano. Porque la Biblia o el Señor dice a través de su palabra que le mostremos sus frutos. Y sin frutos, pues no hay fe. No hay nada. Entonces, ¿qué está pasando? Por los frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Le está hablando a la gente, no digamos Dios, nos conoce. Nos conoce por los frutos, y conforme a esos frutos hay gozo, hay alegría, ¿verdad? Cuando vemos que el Espíritu Santo guiándonos, estamos produciendo frutos y estamos añadiendo a nuestro tesoro en el cielo mucho. Allá va a estar anotado nuestro fruto. ¿Qué más? Nos permite aprovechar los dones del Espíritu. Los dones son las cosas más maravillosas que el Espíritu nos da y nos guía. El Espíritu para hacer su voluntad. Si el Espíritu nos provee a nosotros de un don específico, vamos a decir, el de sanidad, el don de sanidad. Qué maravillosa una iglesia donde hay un hermano, no solo un hermano, deberíamos de ser todos, donde cuando él ora por los enfermos o extiende su mano, conforme el Espíritu lo guía, las personas sanan. Lo que pasaba con los discípulos en la historia después de Cristo. Dice que aún la sombra sanaba a los enfermos. Al pasar los apóstoles sacaban a los enfermos a donde pegara el sol, ¿sí? Y la sombra de los apóstoles llegaba hasta donde estaba el enfermo. Miren qué virtud más maravillosa que el Espíritu manifiesta. Y los enfermos eran sanados. Entonces, esto sería un don. El don de sabiduría, de interpretación,
Y más, el don de lenguas, donde usted se goza hablando con Dios. A pesar de que usted no entiende lo que dice, pero usted se edifica, dice la palabra. Y usted habla con Dios. Usted habla un lenguaje angelical. Y aunque no entendemos, nos edificamos. Quiere decir que el Espíritu nos provee de algo para que nosotros, de manera personal, también nos edifiquemos. No hay cosa más maravillosa que hablar en lenguas, orar en lenguas, adorar en lenguas. Eso es lo más maravilloso de la iglesia. La iglesia disfruta de una relación íntima con Dios. Perdón. Entonces, el Espíritu tiene un propósito. Nos da sabiduría, dice, para entender esta palabra, para analizar la situación, para ver cómo andamos con el Señor. Nos despierta entendimiento, pues, en otras palabras, para coordinar lo que está malo, lo que está por caer o tenemos problemas. Entonces nos antepone a una situación que no es correcta para que tomemos nuevas rutas y agrademos al Señor con nuestra conducta. Recuérdense que nosotros somos imagen y al hablar de imagen hablamos de conducta. Y este libro es de conducta. No hay otra palabra que pueda señalar que este libro, ¿qué dijera yo? Hace su función. Su función es enseñar conducta y manifiestar la conducta del Padre, del Dios vivo, aquí expresado. Y cuando leemos, miramos qué le gusta a Dios, qué no le gusta, qué podemos hacer, pero Él nos auxilia con el Espíritu propio de Él para que nosotros caminemos y alcancemos lo que Él ha determinado. Veamos Primera de Corintios 12, 8 al 10. Veamos Primera de Corintios 8 al 10. Veamos qué nos dice Corintios acerca de lo que estamos hablando. Primera de Corintios 8 al 10. Perdón, 12, 8 al 10 es. 12, 8 al 10. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué más dice? Veamos lo que está diciendo, o la función o la actitud del Espíritu. Y más dice, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué más? A otros fe en el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y otros interpretación de lenguas. Veamos qué gama de dones el Señor provee a través de su Espíritu. Una iglesia con toda esta maravilla de virtudes es una iglesia gloriosa, una iglesia donde no hay problemas de enfermedad, de ignorancia. ¿Qué más podemos decir? Donde hay ciencia, el conocimiento, hay sanidades, milagros, prodigios, cosas maravillosas que los ojos no ven. Ni el mundo lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar ahí. Pero estos son los regalos del Espíritu para nosotros. Por eso hay un propósito de Dios a través del Espíritu.
Y esto es para que la iglesia tenga estos componentes, para que la iglesia sea victoriosa, para que la iglesia alcance la estatura indicada que Dios demanda. ¿Qué más? Dice que nos ayuda a vencer la tentación. Jesús en su vida, después de ser bautizado en el Jordán, fue guiado, llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Ahí claramente dice, para ser tentado por Satanás. ¿Y qué pasa ahí? Si él iba empoderado, iba en todo su esplendor, con el Espíritu a su lado, dentro de sí, esa autoridad, entonces Satanás no pudo hacer nada contra él. No lo pudo bajar, no lo pudo destruir, vamos a hacer pecar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo guiaba en palabras contra Satanás, en defensa, no en defensa, sino le hacía ver la palabra a Satanás de lo que estaba escrito en este libro. Escrito está, decía él. En otra oportunidad, escrito está, ¿verdad? Y el padre, el Satanás le hablaba pues con escritura también, y él le contestaba con las escrituras. Entonces vemos que el Espíritu tiene un propósito en la iglesia. El mismo Jesús, siendo hombre, siendo conocedor, empoderado con el Espíritu, tuvo la oportunidad de ser llevado, pero no, como decimos nosotros, no cayó, no pecó, porque su naturaleza es santa, tenía que permanecer santo, él, porque era el Cordero, que tenía que quitar el pecado del mundo. Una cosa hubiera cometido, claro, Jesús ya no podía, porque ya era un Cordero con manchas, y la Biblia dice que era un Cordero sin manchas. Entonces, se tenía que él guardar, pero Dios, sabiendo las artimañas de Satanás, viene y pone al Espíritu sobre él, para que él tenga su fortaleza, su dirección, su sabiduría, capacidad, palabra. Entonces, vemos que el Señor o el Padre, su Espíritu lo ha puesto para que nosotros seamos fortalecidos, como su origen dice, o lo que dijo Jesús, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Poder es autoridad, nos da fuerza, nos da ánimo, nos da certeza, nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da dones sobre las cosas o dones sobrenaturales, para hacer cosas sobrenaturales, como hizo Jesús en la tierra. Dice que también nos hace entender la vida de Cristo en sus frutos. ¿Qué quiere decir? Los frutos que Jesús manifestó, bondad, amor, paz, mansedumbre, fe, nos permite el Espíritu entenderlos. Amén. Entenderlos quiere decir saborearlos, porque él era manso y humilde. Entender eso que es manso y humilde. Jesús era un hombre de fe, él era la fe viva. Entonces nos da la oportunidad de entender que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no existe. Estamos convencidos que no existe, pero por fe yo espero. Y la fe nos hace esperar en él. Entonces, por fe dice que Abraham fue justificado. El Padre lo hizo justo porque confió en él. Entonces, la mansedumbre y otros frutos que el Espíritu nos da
para que el Padre se fije en nosotros y nos califique, ¿verdad? Como dice, hasta que lleguemos a su estatura, que la medida que el Padre ha puesto, su Hijo es la medida, y su plenitud, hasta que lleguemos a esa medida que Él ya estableció en su Hijo, o que dejó marcado el Señor Jesús, ahí que el Padre, que lleguemos nosotros. Ahora, vamos a entrar a otro punto. ¿Cómo ser guiados? Y con esto vamos a terminar. ¿Cómo ser guiados? Y vamos a ver esto de ser guiados. ¿Cómo? La palabra cómo es de qué manera ser guiados. Veamos. No podemos ser guiados. Estoy hablando cómo, pero voy a poner una palabra contraria. No podemos ser guiados si no lo hemos recibido. Si no ha llegado la persona que nos va a llevar de la mano, no hay guía. Quedó doña fulana de irme a enseñar, pero no ha venido. ¿Cómo voy a ser guiado? No llego a ningún lugar. Entonces, si no hemos recibido el Espíritu, no podemos ser guiados. Tenemos que recibir el Espíritu y Él va a ser nuestra guía, pero ya está en nosotros. Acordemos que somos templo y morada de Él. Entonces ya Él en nosotros nos va a guiar, porque somos su templo, somos su altar. Entonces, no podemos ser guiados si no existe el Espíritu Santo. Hoy en día se predica mucho sobre bondades, sobre finanzas, sobre bendiciones, pero nunca en todos los mensajes que he escuchado se oye una clase, una enseñanza sobre la persona del Espíritu Santo. No. Contamos pasajes bíblicos, pero no hablamos del Espíritu. ¿Por qué no hablamos? La iglesia no conoce a esa persona que es parte de la deidad. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo, claro está. Es necesario conocerlo, pero no conocemos al Espíritu. Ahora bien, oiga lo que dice en Hechos 19:2. Me gustaría que todos leamos Hechos 19:2. ¿Qué nos dice Hechos 19:2? Veamos lo que pasa en Éfeso. ¿Qué pasa en Éfeso en cuanto a esto que queremos explicar? Volviendo a que no está el Espíritu en nosotros y no podemos ser guiados, porque no está. ¿Qué dice? Dice que Pablo llegó a Éfeso. ¿Y qué pasó? En el verso 2 dice, y les dijo Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué puede imaginarse usted? Una iglesia que no sabe que hay un Espíritu, mucho menos lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Ni sabemos que hay Espíritu Santo. ¿No cree usted que mucha iglesia, o mucho de nosotros, o de la iglesia del Señor, ignora al Espíritu, ignora su función, su propósito? ¿Cómo es posible que vamos a caminar nosotros como cristianos si el Espíritu Santo lo que desea fervientemente es conocer la persona de Cristo? A través del Espíritu conocemos la persona de Cristo. Cristo, en su vida terrenal, nos llevó al Padre. Yo y mi Padre, una sola persona somos.
Mi Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarle. Nos llevó al Padre. Y cuando oren, oren de esta manera: Padre que estás en los cielos, santificado. Y nos dijo y nos provió pues de una oración eficaz. Ahora, el Espíritu, ¿quién lo dio? El Señor Jesús. Y no os dejaré huérfanos. No van a estar ustedes de luto. No van a estar, ¿qué? Contritos porque yo me voy. No. Yo enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Miren qué función. Así que el Espíritu Santo es el encargado de llevar de la mano a la iglesia al conocimiento de Jesús. Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos sino Él, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Él. Y el Espíritu nos está llevando a conocer a Jesús, su obra, su grandeza, su poder, su deidad, lo que Él es y el lugar que ocupa. El Espíritu lo muestra y dice: Él tomará de mí y los hará saber a ustedes. Y a través del Espíritu sabemos todas las cosas, tanto de Jesús como del Padre. Porque dice que el Espíritu aún lo más profundo de Dios escudriña y nos lo hace saber. Y Jesús dice: tomará de mí mismo y os hará saber. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que hace esto? El Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Aquí entramos a la parte importante en cuanto a usted, a mí y cualquier hermano. Hay que pedirlo. Si no está en nosotros, si no sabemos nada, hay que pedirlo. ¿Cuántas veces usted ha orado pidiendo al Espíritu? La oración nuestra es problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas con el hermano, la hermana, con el pastor, con cualquiera. Con el vecino, con la gallina, con el perro. Problemas. Y pedimos a Dios: Señor, mira esto. Y le ordenamos al Señor que haga esto, que haga el otro. Pero jamás hemos alegrado al Padre pidiéndole el Espíritu Santo. Dios se alegra cuando le pedimos lo que Él quiere darnos. Como que si lo tuviera en las manos para entregárnoslo. Y nos pone de manifiesto la manera como piensas tú, como pienso yo, como piensan los demás. Veamos lo que dice el Señor en Lucas 11:13. Veamos, Lucas 11:13. Y ahí vamos a terminar esta meditación, esta enseñanza, para que usted tenga conocimiento de Dios. 11:13. Este pasaje a mí me puso un poquito pensativo. 11:13. Leámoslo juntamente. Pues si vosotros siendo malos, oiga lo que dice, se está refiriendo a nosotros, a las personas que estaban con Jesús cuando Él estaba dando esta enseñanza. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Mire, usted le da a su hijo lo mejor. ¿Y qué cree usted que nos va a dar el Padre, que es superior a nosotros? Nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos. El Padre, que no es malo, sino es bueno, dijo Jesús, bueno solo mi Padre. Dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Voy a repetir esto. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor Jesús enseñando que es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas para ser guiados, para alcanzar el propósito,
para llevarnos de la mano a alcanzar la estatura de su plenitud, para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para redarguirnos, para corregirnos, dice. Para cuántas cosas el Padre desea de nosotros a través de su Espíritu. Y es a través del Espíritu la comunicación del Padre con la iglesia. Una iglesia que no participa del Espíritu, pues puede ser una iglesia ahí, vamos a decir, estática, pero desconoce de Dios, desconoce su propósito, desconoce los dones de la gracia, de la bondad, del entendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque es el Espíritu en la vida personal de la iglesia que toma el lugar que dejó Jesús para llevarnos de la mano a Él. Y veamos qué dice más. Dios nos dará el Espíritu. Y dice también, aquí no hace acepción de personas. Jesús estaba hablando con el vulgo, con la población, con las personas. No estaba hablando con iglesia, porque no existía la iglesia todavía. Dice, mas vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Aquel que ni siquiera conoce a Dios, aquel que no se reúne ni ha llevado una Biblia bajo el brazo, aquel que está lleno de gusanos, de problemas, de pecados, Dios quiere dárselo, porque es el Espíritu que va a venir y lo va a convencer de pecado. Y por ahí va a empezar el trabajo. Él lo va a guiar a encontrar sus faltas, a convencerlo de pecado, que es su misión. Es la guía para entendernos a sí mismo. Es el Espíritu escudriñando nuestro ser, lo profundo nuestro, a través de su función, de su trabajo. Jesús decía, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Qué decía esto? Porque el Espíritu es vida. Jesús, lleno del poder de Dios, levantó a Lázaro y le gritó, Lázaro, fuera. No era Jesús propiamente, era el Espíritu que estaba en él. Él lo dijo, yo no hago nada por mí mismo. El Espíritu que mora en mí, Él hace estas cosas. ¿Se dan cuenta? Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Hey, Elías detuvo el sol. Le dijo al rey que iba a sanar al rey de Ezequiel y que el sol, en lugar de ponerse, iba a regresar 10 grados. Uy, qué cosas las que hizo Elías. Hizo que bajara fuego. No era Elías, era el Espíritu obrando en él. David mató a Goliat, no porque David era fuerte, era un chamaco, como decimos, pero el Espíritu estaba en él, dice. Sansón mató a un león y lo hizo pedazos. No podemos matar un león, humanamente no, pero el Espíritu estaba en Sansón, guiándolo a hacer lo que el Padre le había indicado. Entonces, el Espíritu nos da poder, autoridad, fuerza, valentía, conocimiento, sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Cuánto? Y es el regalo, vamos a decir, el posesionamiento de Dios en nosotros. Veamos para terminar. ¿Qué más nos dice para terminar esto? El Espíritu en ti, su naturaleza es guiarnos al Padre, hacia el Señor. Y Jesús dijo que te conozcan a ti, oh Padre, y a mí, conocer.
Este libro, esta escritura, nos permite conocer al Hijo y al Padre. Y dice, porque os parece que ahí está la vida eterna. Y Jesús lo repite y dice, que te conozcan aquí, Padre, y a mí, a quien tú me enviaste. Esta es la vida eterna. Eso es su naturaleza, guiar. Para eso le dijo, Él estará con vosotros y os guiará a toda verdad. En Ezequiel 36, 21, que andéis en santidad, dice, a buscar la santidad, decía el Espíritu en Ezequiel, a ser perfectos, a ser la esposa, nos equipara o nos equipa con dones para dar frutos. Nos permite alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Y en Corintios 15, 53, 54, nos transformará, dice, en cuerpos mortales a cuerpos inmortales. Dice en Corintios, nos presentará con el Señor en los aires y así estaremos con Él para siempre. Ahí, no puedo decir que ahí termina la función del Espíritu, pero Pablo, explicándole a los tesalonicenses, le digo que en un día va a venir el rapto y vamos a ser transformados. Este cuerpo mortal quiere decir que se muere, se convirtió en un cuerpo inmortal que no muere, que la muerte no puede con este cuerpo inmortal. ¿Por qué? Porque así como Jesús murió y resucitó, tampoco va a poder con nosotros. No va a poder. Por eso dice que ni las puertas del Hades prevalecerán sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu lleva a la iglesia en los aires a presentar a Jesús, a presentársela a Jesús, la esposa. Entonces el Espíritu de hace 2000 años que empieza a trabajar con la iglesia y es Él el que va a presentar a la esposa al Cordero, usted y yo. Ahora Jesús dice unas cosas más allá, voy pues a preparar lugar, pues para allá. Si usted cree eso, usted lo va a alcanzar. Si usted cree en el Espíritu Santo, en su obra, en su manifestación, usted va a tener el Espíritu. Yo le invito en esta tarde que ya no ore por aquel problema, por el otro problema, por la angustia, por el pesar, porque tiene un carácter. Pídale al Padre el Espíritu. ¿Cómo está usted? Es que yo para pedirlo pues tenía que santificarme, ir al culto, leer mucho la palabra. No se trata de eso. Jesús no pidió eso en la enseñanza. Cualquier persona que quiera pedir el Padre, el Espíritu Santo, dice que el Padre se lo da. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué la iglesia no goza de la bondad, de la armonía, de la obra del Espíritu en su vida? ¿Por qué? Porque nunca le hemos pedido al Padre el Espíritu Santo. Él nos guiará, Él nos llevará a Jesús, Él nos llevará hasta el cielo, como decimos. Esto nos va a proveer la vida eterna, una vida que no tiene fin. Yo le invito en esta tarde que cierre los ojos conmigo y podamos orar un momentito y finalizamos esta enseñanza. Padre bueno, he cumplido lo que tú me has puesto en mi corazón para que la iglesia del Calvario hoy que está escuchando, mis hermanos, puedan entender esta enseñanza y que la guarden en su corazón y empiecen a poner atención la persona del Espíritu Santo, la necesidad de Él en nuestras vidas, porque sin Él no va a haber crecimiento, no va a haber salvación. Y el tiempo se está pasando y los tiempos
van cada día peor, porque no le hemos puesto atención a la persona del Espíritu, a la persona misma de Dios, que es la grandeza de su santidad, es el Padre mío en nosotros. Y pondré, dice, y derramaré mi Espíritu. Él accede a que tú participes, que yo participe de su Espíritu, para que le conozcamos su propósito, su plan, para que conozcamos a su Hijo y nos gocemos con Él en esa armonía hermosa del conocimiento del Dios Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, que ese Espíritu Santo venga en la oración de mis hermanos y llene y guíe de ahora en adelante sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.